Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo: Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en la ley de ustedes: Yo dije, ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen, tú blasfemas, a quien el Padre santificó y envió al mundo porque dijo, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo, y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Lo que acabamos de leer corresponde al capítulo 10, versículo 31-42 del Evangelio de Juan. Este Evangelio, comparado con los otros tres, los que llamamos los sinópticos, presenta notables diferencias en cuanto a la imagen de Jesús. Es un poco más complicado. Apunta a una cristología bastante importante que no tiene precedente en los otros evangelios, en los sinópticos, y esto está demostrado por motivos teológicos, como son el concepto de la preexistencia y la reencarnación que figura en Juan en los distintos capítulos. Por eso vemos que en su capítulo primero, en el prólogo, dice claramente que solamente el que existía antes puede venir al mundo desde arriba, aclarando desde el comienzo que al principio era el logos, que logos es una palabra griega, quiere decir palabra, verbo, y el logos estaba junto a Dios, con lo que deja claro que Jesús descansa en el seno del Padre. Es el logo encarnado revelando el misterio de Dios con su palabra, que al mismo tiempo es la palabra de Dios. Es el Padre por medio del Hijo. Es la palabra que se ha hecho carne y se convierte en fuente de gracia para todos los creyentes. Es su principal objetivo. Por eso vemos también que el tema de la anunciación del reino, como ocurre en los otros evangelios, está prácticamente ausente. En cambio, es muy importante la insistencia para revelar el misterio de quién es Jesús, para que todos los conozcan y los sigan. Entonces vamos a ver a un Jesús que se autorrevela permanentemente y lo hace por medio de la forma yo soy. Y esto nunca aparece en los otros evangelios. Tampoco vamos a ver que hay indicaciones de tipo moral de las conductas, sino hay una constante invitación a creer. El objetivo del Evangelio es suscitar la fe en Jesús como el Mesías e Hijo de Dios, que nos permite, como sus seguidores, el acceso a los dones de la salvación. Permanentemente Jesús se autorrevela diciendo: yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy el buen pastor, la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, el camino, la verdad, la resurrección. En los versículos que acabamos de leer, vemos cómo esta actitud de Jesús es tomada como una blasfemia y genera en los fariseos un rechazo violento, lo apedrean. Jesús entonces les pregunta por cuál de sus obras le castigan y le responden que es porque él, siendo hombre, se cree que es Dios. Jesús entonces les responde:
diciéndole que ellos mismos se están contradiciendo en su propia ley. Y les recuerda el Salmo 82, donde Dios considera dioses a aquellos enviados por Él. Él es un enviado de Dios que deben creer en sus obras aunque a Él no le crean, porque así sabrán y conocerán que el Padre está en Él y Él en el Padre. Por supuesto, no entraron en razón y querían aprenderlo de nuevo, pero Jesús se les escapó de sus manos y se marchó al otro lado del Jordán. Muchos lo siguieron, creyendo en Él, se convirtieron y no se quedaron encerrados. Se dieron cuenta de su responsabilidad frente a la palabra de Dios y salieron anunciando el camino de salvación revelado en Jesús, el enviado de Dios. Hoy tenemos gran dificultad de escuchar en general y mucho más de escuchar un mensaje del Evangelio cuando los oídos y la cabeza están llenos de otros mensajes terribles como tenemos permanentemente que nos llegan de los distintos medios sin importarnos muchas veces el sentido o el sinsentido que contengan. Nos preguntemos entonces, ¿todavía somos capaces de entender y aceptar un mensaje que nos ofrece la posibilidad de permanecer en la palabra? ¿O de entender que la palabra no solo nos comunique algún contenido, sino que se convierta en el punto de referencia de nuestra existencia? Creo que es larga la lista de ejemplos que muestra la distancia existente entre el contenido del cuarto evangelio y nuestro modo de pensar y entender la realidad. Parece que muchos, así como los fariseos, desconocemos quién es Jesús. Por eso, el volver a leer a este Jesús del cuarto evangelio para sentir que el mensaje de su autorrevelación que les dejaba a aquellos nos lo está diciendo en estos momentos también a nosotros, ahora, para que seamos sus fieles seguidores. Cuando Él dice, yo soy la vida, el pan, yo soy el buen pastor, la vid verdadera, la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección. Cuando Él dice, el que me siga no andará en las tinieblas, el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido a juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Creo, queridos hermanos, que es un muy buen motivo para seguir reflexionando. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.